El martes pasado, a las 3:17 de la madrugada, vi a mi mujer salir del coche de otro hombre. En bragas. Y no lo digo como metáfora de traición ni con rabia poética. Literalmente, en bragas. Una camiseta suya, el bolso colgado como si viniera de hacer la compra, y unas putas bragas negras de encaje que yo le regalé el año pasado para nuestro aniversario. Yo estaba en el balcón, medio dormido, con un cigarro apagado entre los dedos porque no encontraba el mechero. Había salido por insomnio, pensando en gilipolleces del curro, y de repente veo esas luces largas que giran en la esquina. El coche se detiene justo enfrente de casa. No lo reconozco, pero ella baja del asiento del copiloto, despidiéndose con un gesto rápido, sin besarle ni nada. No parece una despedida amorosa, parece como cuando pides un Uber y te bajas rápido porque estás cerca de casa y no quieres que tu vecino te vea borracha. Pero la diferencia es que ese coche no era un Uber. Y lo sé porque se quedó ahí parado, el muy cabrón, viéndola entrar en el portal. Como si le costara irse. Como si estuviera valorando si debía quedarse a dormir en mi cama también. Yo me quedé congelado. Ni siquiera con rabia. Fue parálisis. Me quité las zapatillas sin hacer ruido, bajé despacio las escaleras del balcón y entré por la cocina. No sé qué esperaba encontrar, pero el silencio me dolió más que cualquier escena. Me senté en la silla del comedor y me quedé ahí, mirando el reloj de la pared que hacía un tic-tac más insoportable de lo normal. Minuto y medio después, escucho la llave en la puerta. Ella entra sin prisa, como si viniera de sacar al perro. Ni se inmuta al verme sentado. De hecho, se sorprende, pero se recompone en medio segundo. ¿Qué haces despierto? Me suelta, sin ni siquiera cruzar miradas. Yo, que soy un tipo tranquilo por naturaleza, le respondo con la voz más neutra que he tenido en mi vida. Estaba en el balcón. Entonces me mira de reojo. No con culpa. Con cálculo. Como si estuviera procesando cuanto vi, cuanto sospecho, cuanto puede negarlo sin quedar en evidencia. ¿A las 3 de la mañana? Sí. Y te vi bajarte del coche. En bragas. Esa fue la primera vez que la vi dudar. Un gesto mínimo. Como si le temblara un músculo del labio. Pero no se sonrojó, no se desmoronó, no se derrumbó a llorar. Laura es más fría que un témpano en diciembre. Simplemente dijo. Estás paranoico. Y se fue directa al baño. Ahí empezó todo. La historia no arranca con un mensaje escondido, ni con un perfume sospechoso en su ropa. Arranca con un error de cálculo. Porque lo que no sabía Laura es que yo ya estaba roto desde hacía semanas. Que estaba cansado, frustrado, cabreado con la vida, y solo necesitaba una chispa para explotar. Y verla entrar así, como si acabara de echar un polvo express en el asiento trasero de un coche ajeno, fue justo eso. La chispa. No fui detrás de ella. No le grité. No la esperé en la puerta del baño con preguntas estúpidas. Lo que hice fue mucho más simple, fui al dormitorio y empecé a vestirme. Vaqueros, camiseta negra, las llaves del coche. Cuando salió del baño, me encontró con una bolsa de deporte en la mano. Se apoyó en el marco de la puerta con esa actitud suya de superioridad mal disimulada. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a montar tu peliculita? No. Me voy a dormir a casa de Luis, le respondí. Y era cierto. Mi colega Luis tiene un sofá incómodo pero sirve para no dormir con una traidora a medio metro. Estás exagerando, Sergio. ¿Y tú te estás follando al repartidor de Amazon o a quién le tocó esta noche? Silencio. No me merezco esto, fue lo único que dijo. Me reí. De verdad. Una carcajada seca, sincera, de esas que te salen cuando ya no puedes ni cabrearte. No, claro.
Tú te mereces una medalla por disimular tan bien durante quién sabe cuánto. Y me fui. Luis no preguntó mucho. Me vio con cara de zombi y me ofreció una cerveza. Nos sentamos en el balcón de su piso en Triana, como dos viejos que ya lo han vivido todo. Le conté lo justo. Que la pillé, que no sé con quién, que me da igual, que esto se ha terminado. Él me escuchó sin soltar ninguna frase típica. Ni lo siento, tío, ni vas a estar bien. Solo me dijo. ¿Qué vas a hacer? Y no supe qué contestar. No por falta de ideas. Por exceso. Tenía en la cabeza una tormenta de opciones, venganza, separación, confrontación. Pero también resignación, dolor, dudas. No lo sé, tío. Pero no voy a fingir que no pasó. Eso lo tenía claro. Y así empezó todo. Una semana después de esa noche, mi vida era otra. Porque Laura no solo me había engañado físicamente. Lo peor fue lo emocional. Esa frialdad, esa mentira descarada, esa capacidad de mirarte a los ojos y negar la evidencia. Eso fue lo que realmente me rompió. Pero todavía no sabéis lo peor. Pasaron 3 días desde aquella madrugada sin que volviéramos a hablar más allá de lo necesario. Mensajes cortos para preguntar si necesitaba algo de la casa, recordatorios sobre el alquiler, el veterinario, o alguna cita que ya estaba agendada. Todo frío, todo vacío. Yo seguía en casa de Luis, que bastante tenía con su propia mierda para andar metido en la mía, pero no me echaba y tampoco me hacía preguntas de más, solo me dejaba espacio. En ese silencio empecé a hacer memoria, no de los momentos bonitos, sino de los detalles, de las cosas que había ignorado por años, de las veces que Laura se fue de casa más arreglada de lo normal diciendo que iba con las chicas del trabajo y volvía oliendo a colonia de hombre, de cuando empezó a dejar de llamarme cariño y empezó a decirme mi nombre como si fuera un compañero de piso más, de las veces que se duchaba 2 veces el mismo día y decía que era por el calor, cuando yo sabía que a ella el calor nunca le molestó. Lo que no me esperaba era que la verdad me cayera encima de golpe, sin tener que buscarla. Estaba en el bar de siempre, el de la esquina donde vamos desde que tenemos 20 y pico, con la cerveza delante sin tocar, cuando se me acercó Javi, un conocido de los tiempos de instituto, de esos que no son amigos pero te saludas por educación. Se sentó sin preguntar, como si tuviera algo importante que decir, y empezó con un oye, Sergio, no sé si debería contarte esto, pero me tiene comido por dentro. No me gustan las frases que empiezan así, pero tampoco lo frené. Lo miré con cara de que hablara ya, y entonces lo soltó, sin adornos. Yo trabajo en el garaje que hay detrás de la calle Castilla, el que está cerca de la tienda esa de vinos. Ahí curra un tío que lleva un tiempo quedando con una mujer que, creo, es tu mujer. ¿O era? No sé. No me meto. Pero la vi varias veces bajándose del coche con él, dándose el lote. No lo quise decir antes porque, coño, es tu vida, pero el otro día me pareció que ya no estabais bien, y sentí que si no te lo decía, estaba siendo parte de esa mierda. No dije nada. Solo lo miré mientras hablaba, mientras me describía al tipo, el coche, la matrícula incluso. Me estaba dando más información de la que yo habría pedido nunca. Al final solo asentí. Le dije gracias, que ya con eso bastaba, y me fui. Ni terminé la cerveza. Volví al piso ese mismo día. Laura no estaba, como era de esperar. Dejé la mochila en el sofá y me senté frente a la mesa del salón. En el centro seguía el jarrón con las flores secas que ella se negaba a tirar. Todo estaba en su sitio, como si nada hubiera cambiado, pero ya nada era igual. Al cabo de 1 hora escuché la puerta, su llave, sus pasos, el sonido familiar de sus tacones sobre el parquet. Entró y me encontró allí, sentado, sin decir palabra. Se quedó parada, con esa cara que pone cuando intenta leerme,
como si con mirarme pudiera anticipar lo que voy a decir. Pero esta vez no le funcionó. ¿Ya has vuelto? Sí. He vuelto para hablar, le respondí, directo. Ella dejó el bolso sobre la consola, se cruzó de brazos y se apoyó en la pared. No dijo nada. Esperó. Ya sé lo del tío del coche. Sé dónde curra, sé dónde quedáis, sé desde cuándo. No necesito que me confirmes nada, solo quiero que me digas por qué. Fue entonces cuando la vi romperse un poco. No mucho. Lo justo. El gesto de la boca, una mínima tensión en los ojos. Pero no lloró. Nunca ha sido de esas. Caminó despacio hasta el sillón y se sentó frente a mí. Mantuvo la mirada. Y empezó a hablar. No sé qué esperas que diga. No voy a justificarlo. Lo hice. Estaba harta. Me sentía como una compañera de piso, como alguien que comparte facturas contigo pero no cama, ni piel, ni ganas. No me sentía viva. Y sí, podía haberlo terminado contigo antes, pero no lo hice. Lo sé. La cagué. Pero no me arrepiento. La última frase me taladró. No me arrepiento. 4 palabras que borraron de golpe 11 años de todo. De los viajes, de las noches sin dormir, de los domingos en pijama viendo películas malas. Todo lo que alguna vez pensé que teníamos, aplastado por un no me arrepiento. ¿Te enamoraste de él? No. ¿Entonces? Me hizo sentir que todavía era deseada. Que alguien me miraba como tú ya no me mirabas. Que no era invisible. La rabia que me subió no era por lo que decía, sino por lo cierto que sonaba. Y eso fue lo más jodido. Que en parte tenía razón. Yo también había dejado de mirarla igual. Pero nunca pensé que fuera motivo suficiente para que se fuera a follar con otro en un coche, en parkings, en horarios de oficina disfrazados de reuniones. No gritamos. No hubo platos rotos. Solo 2 personas diciendo cosas que ya no tenían arreglo. Me levanté y le dije que esa noche dormía ahí, pero que al día siguiente me iba. Que no me buscara, que no intentara hablarme. Que no quería saber más. Ella solo asintió. Se levantó, fue al baño, y no volvió al salón. Dormí en el sofá, como un huésped más. A las 6 de la mañana, salí con la misma mochila con la que había vuelto. Pero no era el final. Aún quedaba lo peor. A la mañana siguiente me desperté en el sofá de Luis, con la espalda hecha polvo y la cabeza ardiendo. No había dormido ni 2 horas seguidas. Tenía los ojos secos, la boca pastosa y una sensación extraña en el cuerpo, como si algo no terminara de encajar. Miré el móvil y tenía 3 mensajes de Laura. Ninguno de disculpa, ninguno de súplica. Solo un tienes que venir a recoger tus cosas y otro con un listado de lo que había puesto en cajas, ropa, papeles, mis herramientas, un par de libros. El tercero decía que se iba a quedar en casa de su hermana unos días para facilitar las cosas. Leí los 3 sin responder. Apoyé el móvil en la mesa y me quedé un rato mirando al vacío, tratando de decidir si iba a seguir siendo el tipo calmado que evita el drama o el hombre que por fin pone las cartas sobre la mesa. Al final decidí que no iba a dejar que ella manejara el final de mi historia. A las 10 ya estaba en el piso. La puerta estaba entreabierta. Entré sin tocar el timbre, con el corazón bombeando de forma irregular. En el salón había cajas apiladas junto al sofá. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio, como si quisiera borrar cualquier rastro de mí antes de irse. Me dio una rabia sorda ver mis cosas empaquetadas como si fueran trastos viejos. En la mesa había un sobre con mi nombre, dentro las llaves del coche y una nota escrita con su letra: cuando termines, deja la copia en el buzón. No hace falta que hablemos. Esa frase me encendió.
No hacía falta que habláramos. 11 años juntos y no hacía falta hablar. Ni una explicación más, ni un intento de entender, ni un gesto humano. Era la frialdad de quien ya ha rehecho su versión de la historia y no necesita que la contradigan. Fui directo a nuestro dormitorio, abrí su armario y vi que faltaba la mitad de la ropa. Todo lo que había era lo que ella usaba cuando estaba conmigo, las prendas cómodas, las camisetas viejas, los pantalones de estar por casa. Lo caro, lo nuevo, los vestidos que se ponía en esas supuestas reuniones de trabajo ya no estaban. Era como si hubiera hecho mudanza emocional antes de la física. Me senté en el borde de la cama y empecé a pensar en todo lo que había tragado estos últimos meses, las noches que llegaba tarde, las excusas, las mentiras pequeñas que se iban sumando hasta convertirse en una costumbre. No sentía tristeza, ni siquiera odio. Era una especie de vacío que dolía más que cualquier enfado. Cuando estaba por cerrar una caja escuché pasos en el pasillo. No era ella. Era él. Lo supe antes de verlo porque su voz me resultó familiar, aunque solo la había escuchado una vez, cuando Laura me lo presentó como un cliente. Un tipo alto, con barba mal cuidada y una sonrisa de esas que parecen ensayadas. Se quedó quieto al verme, como si no esperara encontrarme allí. Llevaba una chaqueta de cuero y el móvil en la mano, como si acabara de recibir una llamada importante y no supiera si colgar o seguir hablando. Nos miramos unos segundos que se hicieron eternos. No sabía que estabas aquí, dijo al fin, bajando el tono. Ni yo sabía que tenías llave, respondí. Él intentó mantener la compostura, pero noté que le temblaba una ceja. Miró hacia la puerta, como si pensara en salir corriendo, pero no lo hizo. Dio un paso dentro del salón y soltó el móvil sobre la mesa. Se notaba que venía preparado para encontrarse con ella, no conmigo. No quiero problemas, tío, me dijo, con esa voz de falso respeto que usan los cobardes. Tampoco yo, contesté. Pero ya que estás aquí, podrías aprovechar y decirme cuánto tiempo lleva esto. No respondió enseguida. Se pasó la mano por la nuca, respiró hondo y me miró directamente. Casi un año, dijo. Esa cifra se me quedó clavada. Un año. 12 meses de mentiras diarias, de compartir cama mientras pensaba en él, de sonreír en fotos conmigo mientras cegaramente me borraba mentalmente de su vida. Lo miré sin pestañear. Noté que se incomodaba. No sabía si pegarle, si echarlo, o si simplemente reírme en su cara. Opté por lo último, pero no de humor, sino de cansancio. Un año. Y vienes aquí tan tranquilo, como si vinieras a por tu coche aparcado. No tienes vergüenza. No vine a buscar pelea. Solo vine a hablar con ella. Pues te equivocaste de momento, dije mientras me levantaba. Habla con ella cuando deje de mentir, si es que eso pasa alguna vez. El tipo dio un paso atrás, agarró el móvil y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró y sentí un alivio breve, seguido por una rabia que no sabía cómo canalizar. Me quedé solo en el salón, rodeado de cajas y con el sonido del tráfico colándose por la ventana. Me di cuenta de que ya no quedaba nada por salvar. No había conversación pendiente, ni reconciliación posible. Lo que sí quedaba era algo que necesitaba hacer, algo que me venía rondando desde que supe del otro. Salí al balcón y encendí un cigarro. Desde allí se veía la calle y la esquina donde aquel coche la dejó aquella noche. Todo en silencio, como si el barrio también estuviera esperando ver qué haría yo. Y ahí, en ese momento, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a pedir explicaciones, no iba a suplicar nada. Iba a devolverle la jugada, pero no con rabia, sino con precisión. Si ella había querido jugar a mentir, iba a aprender cómo se siente cuando el otro también sabe mentir sin pestañear. No quería venganza barata, quería algo más fino, algo que doliera de verdad,
hacer que se sintiera tan insignificante como me había hecho sentir a mí. Esa misma tarde empecé a preparar el plan. No improvisado, no impulsivo. Algo que necesitaba cabeza, tiempo y una dosis exacta de frialdad. Lo que no sabía todavía era que ese plan iba a llevarme más lejos de lo que imaginaba. Y que cuando terminara, ya no quedaría nada del hombre que era antes. Al día siguiente, a las 9 en punto, fui al trabajo como siempre, con la misma ropa de siempre y la misma cara de cansado que llevaba desde hacía semanas, pero por dentro ya no estaba igual. Había algo nuevo en mí, una calma que no era paz, sino preparación. Estuve toda la mañana concentrado en lo justo, cumpliendo con lo básico, evitando llamadas largas, contestando correos con monosílabos educados, haciendo lo mínimo sin parecer sospechoso. Nadie notó nada. Nadie se dio cuenta de que estaba organizando cómo destruir a una persona sin gritos ni escándalos. No necesitaba que nadie me animara ni que me dijeran que tenía razón. Solo necesitaba tener el control. Salí a la 1 en punto, no avisé a nadie, no me despedí. Fui directo al registro civil. Sabía que no podía presentar una demanda de divorcio sin más, porque en nuestro caso había bienes compartidos, cuentas conjuntas y un piso a nombre de los dos, pero también sabía que podía iniciar los trámites y congelar ciertas cosas si presentaba pruebas. Lo que no sabía era cómo de fácil iba a ser conseguir esas pruebas. En la oficina, una funcionaria muy seria me atendió y me explicó todo lo que necesitaba. Le hice preguntas claras, sin contarle nada personal, y ella me dio una lista de documentos. Al final, me miró y me dijo en voz baja que si tenía pruebas de una infidelidad, podía ahorrar mucho tiempo y dinero. No le respondí nada. Solo asentí. Salí de ahí y fui a casa de mi primo Raúl. Él trabaja en una gestoría, y aunque no somos especialmente cercanos, sabía que era discreto. Le conté solo lo justo. Le dije que necesitaba apoyo legal para separar bienes y proteger mi parte del piso porque mi pareja me había sido infiel. Me miró con sorpresa, pero no preguntó nada más. Me dio los datos de una abogada de confianza que atendía casos delicados sin meter ruido. La llamé ese mismo día, me dio cita para el jueves y me dijo que llevara todo lo que tuviera, fotos, mensajes, registros, cualquier detalle. Le dije que no tenía pruebas aún, pero que las tendría. Volví a casa de Luis y pasé la tarde entera revisando las carpetas viejas, los correos electrónicos, los extractos bancarios. Recordé que Laura siempre usaba la misma contraseña para todo, una combinación de fechas absurdamente fáciles de adivinar. Intenté entrar en su correo personal desde mi portátil y lo logré en el segundo intento. Ahí estaba todo. No conversaciones explícitas, no fotos sexuales, pero sí citas de hotel, reservas con nombres falsos, pagos duplicados, transferencias pequeñas a una cuenta que no reconocí. Lo imprimí todo, lo guardé en una carpeta y llamé a la abogada para decirle que llevaría más de lo que me había pedido. Esa noche, Laura volvió al piso sin saber que yo estaba adentro. Entró con la misma seguridad de siempre, como si no hubiera arruinado nada, como si pudiera seguir caminando entre ruinas sin mancharse los zapatos. Me encontró en la cocina, bebiendo agua y leyendo el periódico en el móvil. No me preguntó nada. Solo dejó las llaves en el cuenco de la entrada y fue directa al dormitorio. La seguí. Tenemos que hablar, le dije, cerrando la puerta tras de mí. ¿Sobre qué? Respondió sin mirarme, mientras se quitaba los pendientes frente al espejo. Sobre lo que viene ahora. ¿Y qué viene ahora? El final. Se giró por primera vez, con una expresión más irritada que preocupada. A ella siempre le molestaron las interrupciones cuando llegaba cansada. ¿Otra vez con el drama? ¿No puedes simplemente dejarlo pasar? No es drama, Laura. Ya he hablado con una abogada. Estoy iniciando el proceso.
El piso, las cuentas, todo va a pasar a revisión judicial. No voy a hacer esto contigo como si fuéramos dos colegas que deciden repartirse el coche y ya. Ella frunció el ceño, cruzó los brazos y se apoyó en la cómoda. ¿Y te crees que puedes llevarte todo solo porque estás dolido? No estoy dolido, estoy preparado. Tengo pruebas. No te preocupes, no las voy a publicar ni mandar a tu madre. Pero si hace falta defender mi parte, las usaré. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando. Esto no es una discusión. Es un cierre. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si procesara que por primera vez en todo este desastre, yo tenía la iniciativa. Por dentro lo noté. No era miedo, era pérdida de control. Esa era su especialidad, manejar tiempos, decidir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo mostrarse afectada y cuándo fría. Pero esta vez no podía. Se sentó en la cama y bajó la mirada. Nunca pensé que llegarías a esto. Pues te equivocaste, respondí. Y no he terminado. Salí del dormitorio y volví a la cocina. Cerré la puerta detrás de mí sin dar un portazo. No necesitaba levantar la voz. Ella sabía que estaba hablando en serio. Esa noche no dormí en casa. De hecho, no pensaba volver. Sabía que dejar el espacio era parte del plan. Cuanto más desapareciera yo, más iba a notar mi ausencia. Y eso era parte de lo que quería. Que entendiera lo que es vivir sin que alguien le resuelva todo, sin que alguien le aguante los gestos, las mentiras, la vida cómoda. A partir de ese día, cada paso que diera ella iba a costarle el doble. Y eso era solo el comienzo. El lunes siguiente Laura recibió el primer golpe. Fue al banco a sacar dinero como cada primer día de mes y descubrió que la cuenta conjunta estaba bloqueada. No podía mover ni un céntimo sin mi autorización, y cuando llamó para preguntar, le dijeron que había una medida de precaución solicitada por uno de los titulares mientras se resolvía una separación de bienes. Me llamó de inmediato, indignada, diciendo que aquello era desproporcionado, que no podía estar jugando con nuestras finanzas como si fuera una guerra. Le contesté que lo que estaba haciendo no era un juego, era lo que tocaba. Le recordé que había iniciado el proceso con una abogada y que todo iba a pasar por revisión legal, incluyendo nuestras cuentas. Me colgó sin decir nada más, y supe que por fin estaba empezando a entender que esto no iba a seguir el guión que ella tenía en la cabeza. Ese mismo día llamé a su jefa. No era una conversación que me apeteciera tener, pero era necesaria. Le expliqué con palabras muy medidas que Laura y yo estábamos en proceso de separación y que había documentos que demostraban que ella había hecho uso de tiempo de trabajo para cuestiones personales, incluyendo escapadas en horario laboral y facturas emitidas desde el correo de empresa. No le pedí que la despidiera ni la amenacé con divulgar nada, simplemente le expliqué que necesitaba los registros de esos días para incluirlos en la documentación del proceso. Me prometió que revisaría todo y que se pondría en contacto con la abogada. A las pocas horas, supe que Laura ya lo sabía, porque me llegó un correo de ella diciendo que lo mío era de otro nivel, que no sabía que era tan rastrero. No le respondí. Había dejado de importarme su opinión. Lo siguiente fue cambiar de piso. No quería quedarme en casa de Luis para siempre, y tampoco pensaba alquilar algo caro. Encontré un pequeño apartamento amueblado cerca del trabajo. No era bonito, ni amplio, pero tenía lo que necesitaba, una cama decente, conexión a internet y una puerta que podía cerrar con llave. Me mudé en 2 días, sin anunciarlo, sin publicar nada en redes, sin dar explicaciones a nadie. A los pocos conocidos que preguntaron, les dije que me había separado y que prefería no entrar en detalles. Algunos intentaron consolarme, otros simplemente dijeron vaya, lo siento y siguieron con su vida. Me pareció justo. A las 2 semanas, recibí la notificación de que Laura había respondido oficialmente a la demanda.
En su respuesta pedía que no se le excluyera de la cuenta, que no se hiciera pública ninguna información personal y que se dividieran los bienes de forma equitativa. Era lo esperable. Lo que no esperaba era que incluyera un escrito donde decía que, aunque reconocía una relación paralela, no había sido una infidelidad emocional porque nuestra pareja estaba en pausa desde hacía meses. Esa frase me dejó pensando. Estaba claro que ella necesitaba justificar ante la abogada que lo suyo no fue una traición, sino una transición lógica. Me reí solo en el sofá mientras leía ese párrafo. No por gracia, sino por lo patético que era todo. Esa misma noche, decidí mandarle un mensaje a su madre. No tenía relación cercana con ella, pero durante años fue parte de mi vida y merecía saber por qué no íbamos a verla más en las cenas de Navidad. Le escribí un mensaje largo, sin insultos ni victimismo, explicando con calma que Laura y yo nos habíamos separado, que ella había tomado otro camino, que yo había tomado el mío, y que no quería mantener el contacto. A las 2 horas me contestó con un simple lo lamento mucho, Sergio, siempre te he tenido cariño. No volví a saber nada más. A las 3 semanas exactas desde el día que empecé todo esto, me encontré con el imbécil del coche en un bar. Iba con 2 amigos, riéndose alto, con la misma actitud despreocupada de siempre. Me vio y se tensó. No se acercó, pero me observó desde su mesa. Yo seguí tomando mi cerveza. No tenía interés en provocar nada. Pero cuando pasé junto a su mesa para ir al baño, me miró y me soltó una frase que ya no recuerdo exactamente, algo como no hace falta montar todo un circo por una mujer, tío. Me detuve en seco, lo miré a los ojos y respondí lo único que tenía sentido decir en ese momento. Esto no es un circo, es justicia. No dijo nada más. Cuando volví del baño, ya se había ido. La venganza, si es que se puede llamar así, no fue explosiva. No hubo gritos, ni escándalos, ni vídeos filtrados. Solo silencio, trámites, restricciones legales, y una calma incómoda que fue ocupando cada rincón de su vida. Me enteré por un conocido que Laura había pedido unos días en el trabajo, que ya no iba a las reuniones de equipo, que se había alejado de sus amigas de siempre. También supe que el tipo con el que estaba había desaparecido. No sé si fue ella quien lo dejó o si fue él quien huyó al ver el lío en el que se estaba metiendo. Me daba igual. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, ella no estaba en control. Una noche, me escribió. Era un mensaje largo. No pedía perdón, pero sí decía que no se esperaba que yo pudiera reaccionar así. Que pensaba que iba a arrastrarme, que iba a suplicar, que iba a pedirle volver. Me dijo que le dolía que la hubiera hecho sentirse como una extraña, que no pensaba que fuera capaz de poner todo en su contra. Lo leí 2 veces. Luego apagué el móvil y lo dejé cargando en la cocina. No respondí. Pasó una semana desde aquel último mensaje y no le contesté. Tampoco volví a tener noticias de ella. La abogada me avisó que Laura había firmado la propuesta que presentamos, con pequeñas modificaciones que no cambiaban nada importante. No pidió compensación económica, no pidió quedarse con el piso, no pidió absolutamente nada que me sorprendiera. Se rindió sin hacer ruido, como si no quisiera seguir alargando algo que ya había perdido del todo. Cerré el proceso con una frialdad que ni yo mismo reconocí, firmando papeles sin mirar 2 veces, entregando documentos sin que me temblara el pulso. Ya no quedaba afecto, ni decepción, ni siquiera rabia. Solo había una sensación de tarea cumplida. Una tarde, mientras salía del trabajo, recibí una llamada. No estaba guardado el número, pero reconocí su voz al instante. Me pidió vernos. No para volver, no para negociar, solo para hablar una vez antes de que todo se cerrara del todo. Dudé un momento, pero acepté. No porque quisiera escuchar explicaciones, sino porque quería decir ciertas cosas cara a cara.
Quedamos en una cafetería del centro, neutral, sin historia compartida, sin memoria. Cuando llegó, la noté distinta. No más delgada, no más triste, simplemente distinta. Como si algo en su forma de estar hubiera cambiado. Se sentó frente a mí, pidió un café sin azúcar y se quedó callada unos segundos, como buscando por dónde empezar. Yo no dije nada. No tenía prisa. No voy a pedirte que volvamos, dijo por fin. Sé que ya no hay vuelta atrás, y lo entiendo. Solo quería decirte que, durante mucho tiempo, pensé que podía hacer lo que me diera la gana y que tú ibas a seguir ahí. Pensé que estabas tan acostumbrado a mí, tan metido en lo nuestro, que nunca ibas a irte de verdad. Me equivoqué. No te fuiste tú, Laura, le respondí. Te habías ido hace mucho. Solo que yo no lo quería ver. Puede ser. No voy a justificar nada. Lo que hice fue feo. Lo sé. Pero quiero que sepas que no fue solo por deseo, ni por aburrimiento. Fue porque sentía que ya no era nadie contigo. Que estaba de más. Y pensaste que la solución era acostarte con otro. No, pensé que era lo que me merecía. Alguien que me mirara diferente. Alguien que no me conociera tanto como para darme por sentada. No contesté. Me tomé un sorbo del café y dejé la taza sobre el platillo. Ella bajó la mirada. Esperó a que yo dijera algo más. No te odio, Laura, dije al fin. Pero tampoco siento nada por ti. Me costó entenderlo, pero lo acepto. Lo nuestro se terminó hace tiempo. Yo solo seguía por costumbre, igual que tú. Pero tú fuiste la que lo hizo visible. Sé que no lo merezco, pero gracias por hablar conmigo sin gritar. Ya no me queda fuerza para gritar. Ni sentido. Esto ya está hecho. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy tranquilo. Y eso, ahora mismo, es suficiente. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella terminó su café y se levantó. Me miró con esa cara que ponen las personas cuando saben que no van a volver a ver a alguien. Yo me levanté también, sin necesidad de despedidas largas. Caminamos hacia la puerta sin hablar, y al salir, cada uno tomó una dirección diferente. Volví a casa caminando despacio. No pensaba en ella, ni en el pasado, ni en lo que había perdido. Pensaba en lo que no quería repetir. En cómo no quería volver a convertirme en alguien invisible dentro de su propia vida. Entendí que no se trataba de Laura, ni de su traición, ni siquiera del tipo con el que me engañó. Se trataba de mí. De cómo me había dejado arrastrar a una rutina que ya no me representaba. De cómo había aguantado más por miedo que por amor. Y de cómo, sin quererlo, había terminado liberándome justo cuando más me dolía. Con el tiempo, me mudé a otro barrio, cambié de piso, cambié de entorno. Volví a hablar con viejos amigos, retomé cosas que había dejado de lado, incluso volví a ver a alguien, sin prisas, sin expectativas. No me convertí en otro hombre. Sigo siendo el mismo, con los mismos defectos y la misma manera de pensar. Pero ahora, al menos, me escucho más. Me cuido más. Y no me callo cuando algo me duele. De Laura supe poco después. Una amiga en común me dijo que seguía en la misma editorial, que ya no salía con nadie, que se había cambiado de piso también. No pregunté más. No necesito saber en qué está. Lo nuestro fue un capítulo que se cerró como tenía que cerrarse, con consecuencias reales, con decisiones firmes, sin segundas partes. Y si algo aprendí de todo esto, es que nadie merece quedarse en un lugar donde ya no es visto. Que cuando el respeto se va, lo siguiente en irse es uno mismo. Y que, a veces, perderlo todo es la única forma de recuperar algo que habías olvidado que tenías, la dignidad. Eso fue todo. No hay más. Y no hace falta.